Ahora es momento de nuestra revista de prensa. Y para revisar los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales, ya me acompaña en el estudio Elmari Angulo. Bienvenida a él, como siempre. Buen miércoles para ti, Elena. Gracias, El. Pues justamente hablábamos de Colombia y quisiera que nos contaras qué reseñan medios colombianos como El Tiempo y El Espectador acerca de la decisión que tomó finalmente el Tribunal Superior de Bogotá, quien absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos, pero también de fraude procesal. ¿Qué reseñan? Así es, Elena, como bien lo indicas, el medio local El Tiempo abre con esta noticia y la reseña de esta manera con este titular: los regaños y las piezas clave que llevaron al Tribunal Superior de Bogotá a absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que reseña el medio es que el exmandatario colombiano de 73 años, que recordemos tuvo 2 periodos de gobierno consecutivos entre los años 2002 y 2010, fue absuelto por los cargos que pesaban hasta ayer, martes 21 de octubre, en su contra, que como bien lo indicas, corresponden a fraude procesal y soborno a testigos. El medio indica que según lo descrito por el magistrado oponente, que recordemos fue Manuel Antonio Merchán, quien dio a conocer la decisión del Tribunal Superior, se revocó la medida luego de detallar y revisar el expediente, que contempla grabaciones de 67 días de audiencias, pero también 4 gigas de material documental. De acuerdo con lo indicado por el tribunal, que es reseñado también por el diario El Tiempo, no existe una prueba que dé absoluta certeza de que el expresidente Uribe le ordenó a su abogado en su momento, Diego Cadena, torcer testimonios de exparamilitares e inducir a la justicia en una especie de error. Con esta decisión, lo que hizo el Tribunal Superior de Bogotá fue tumbar la condena que hasta ayer pesó en contra de Uribe. ¿Qué indicó el tribunal? Que la sentencia, que fue emitida en primera instancia y dada a conocer por la jueza Sandra Liliana Heredia, incurrió en un error al asumir que el interés del acusado, es decir, Uribe Vélez, el interés de él en obtener pruebas lícitas equivalía a dolo determinador. El medio reseña que tras la absolución, esto pasará ahora a la revisión de la Corte Suprema en Colombia en un recurso extraordinario de casación, que es apoyado tanto por, que será respaldado también por los magistrados. Sin embargo, destaca que la magistrada Leonor Oviedo, una de las 3 encargadas del caso, quien era la tercera integrante de la sala, se apartó de la decisión mayoritaria y salvó su voto. El medio destaca que más allá de las implicaciones jurídicas, en el que es descrito, Elena, como el llamado juicio del siglo en Colombia, la absolución de Álvaro Uribe Vélez tendrá impactos en el panorama político colombiano de cara a las elecciones del próximo año 2026. ¿Por qué? Porque esto no solo habilita a Álvaro Uribe plenamente para una eventual aspiración al Congreso, sino que también le devuelve la fuerza en la actividad política, y también describe el medio la situación de esta manera, abro comillas: con la decisión judicial a su favor, Uribe gana oxígeno adicional para consolidarse como uno de los grandes electores de fórmula de centro derecha, que le hará contrapeso a los candidatos del presidente Gustavo Petro. Cierro comillas sobre esta atribución al artículo que nos presenta el diario El Tiempo, que destaca también que la reacción del presidente de turno, Gustavo Petro, a esta situación fue impulsar su proyecto político y también convocando a una manifestación en el centro de Bogotá el próximo viernes. Concluye El Tiempo que el tribunal hizo duros cuestionamientos a la valoración de las pruebas por parte de la jueza Heredia. Vemos también cómo el medio de igual origen colombiano El Espectador titula con esta noticia, nos dice: del fallo condenatorio a la absolución. Así giró el caso de Álvaro Uribe Vélez. El medio reseña que la audiencia que se llevó a cabo en la jornada de ayer martes duró cerca de 6 horas. Dice que el Tribunal Superior de Bogotá cerró lo que califica como un nuevo capítulo en la ya larga historia de este proceso penal, que recordemos llevaba 7 años abiertos. Reseña que el análisis del tribunal no solo se centró en errores de procedimiento y cuestionamientos a la jueza Heredia, y concluye que las víctimas, como por ejemplo el precandidato presidencial Iván Cepeda y el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, ya anunciaron que presentarán el recurso de casación.
reseña que esto se trata de un recurso especial que le permite a la ley colombiana y al alto tribunal revisar procesos judiciales en el orden de 3 objetivos. El primero sería verificar si en esta decisión hubo o no errores jurídicos, en segunda instancia si se violaron garantías consideradas como fundamentales y finalmente si se desconoció o no el debido proceso para alguna de las partes. Bien, pues un caso que ya decíamos, seguiste minuto a minuto el día de ayer a través de Así es, minuto a Streaming. minuto, y seguiremos atentos al desenlace. Claro que sí. Bueno, pues vamos a seguir con las portadas de diarios, como por ejemplo La Page, ABC y The Independent, acerca de la entrada a prisión el día de ayer del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Así es, como vemos en estas portadas, todos apuestan casi que por el mismo recuento gráfico, y es el que nos deja ver a Sarkozy con su esposa Carla Bruni en lo que fue su desplazamiento desde su residencia ubicada en la capital francesa hacia la prisión de la Santé. Vemos como la Dépêche abre en esta portada gráfica titulando Sarkozy y la primera noche en prisión. Deja ver al expresidente galo de 70 años y describe la situación que actualmente vive como el ocaso de un exmandatario. Dice que afronta una transición que la califica de hecho como un paso de la gloria a la prisión luego de entrar a la cárcel para cumplir esta condena a 5 años por los fondos recibidos por el régimen de Muammar Gaddafi para su campaña electoral. Lo que reseña este medio son las medidas cautelares y las condiciones en las que llevará a cabo esta condena en una celda de 9 metros cuadrados en la que tendrá acceso a un televisor y a 2 visitas familiares semanales. Vemos también cómo el diario de origen español ABC titula: Sarkozy entra en prisión en pleno ocaso político de Francia. Reseña que la caída del expresidente galo simboliza un ejemplo de la grave crisis que afronta la nación francesa y destaca el panorama del país como una nación con el presidente Emmanuel Macron citado por abiertos cuestionamientos en lo que califica como el gobierno más débil de la historia reciente de Francia. Indica también que 2 policías se alojarán en la celda conjunta en la que permanece recluido Sarkozy para resguardar su seguridad y que estos 2 agentes permanecerán ahí hasta que sea necesario. Cierra el artículo ABC diciendo que el antiguo dirigente siempre negó cualquier irregularidad y que ha denunciado lo que califica como una presunta persecución política orquestada desde los tribunales. Y cerramos, Elena, esta revista de prensa con lo que nos presenta el diario de origen británico The Independent, que gira un poco la presentación de esta cobertura y aborda un tema más romántico y más de corte personal de Sarkozy al abrir con esta imagen del último beso que le dio a su esposa Carla Bruni antes de ingresar a la prisión La Santé. Dice beso de despedida entre Carla Bruni y Sarkozy. Pero también en su cara interna pasa de la historia personal de Sarkozy al drama de una noticia que titula de esta manera: Sarkozy bajo custodia policial en prisión después de que un recluso amenazara con matarlo para vengar a Gaddafi. Lo que hace The Independent es presentar el recuento de lo que fue como califica como la horrorosa primera noche que vivió Sarkozy en prisión en La Santé. Reseña que el hecho se produjo luego de que el exmandatario galo describiera esta jornada como aterradora y presenta una crónica en la que presenta la situación de esta manera. En cuestión de horas apareció en línea un video en el que un compañero de prisión de Sarkozy grita: vamos a vengar a Gaddafi, lo sabemos todo, Sarko, lo sabemos todo, devuelvan los millones de dólares. Cierro comillas sobre este artículo que nos presenta The Independent en su cara interna en esta jornada de miércoles, que concluye que para la propia Carla Bruni, esposa de Sarkozy, tampoco la situación es sencilla. Dice que está acusada de formar parte de una campaña que ha sido denominada como Operación Salvar a Sarko y que se trata de un plan complejo e ilegal para intentar mantener a su esposo fuera de prisión. Así que seguiremos viendo cómo evoluciona la situación de seguridad del expresidente. Así es, primer día, hoy es el segundo ya, y decíamos el primer exmandatario de Francia, pero también de la Unión Europea en entrar en prisión. Así es, seguiremos viendo qué pasa. Claro que sí, muchísimas gracias, María. A ti, Elena. Hasta la próxima.